pensar mucho en el pasado o pensar mucho en el futuro. Es algo que creo que todos llegamos a pasar en algún momento, pero tú nos compartías que te gusta meditar y yo siempre he pensado que la meditación es un tipo de oración. Entonces, si nosotros realmente doblamos nuestras rodillas todas las mañanas y nos dedicamos a orar, es un buen principio para hacer lo que tú decías, ser agradecidos día con día, ¿no? Entonces, la revelación no es un evento exclusivo de los profetas, ni de los líderes de los barrios o de las estacas. La revelación es una herramienta que el Señor tiene para cada uno de nosotros como sus hijos, y la invitación es esta, que busquemos revelación personal para nuestras vidas en los momentos más oscuros. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. A menos de 2 años de haberse restaurado la Iglesia de Jesucristo, ya habían más de 2,000 miembros y la Iglesia seguía en crecimiento. Con la finalidad de atender asuntos temporales, el Señor llamó a un pequeño grupo de líderes a conformar la Firma Unida, que después se llamó la Orden Unida. Pero aún incluso en asuntos temporales, Adrián, el Señor se centra en cosas de la eternidad. En Doctrina y Convenios 78:7 aprendemos que el propósito de todas estas cosas era preparar a sus hijos, o es preparar a sus hijos para recibir un lugar en el mundo celestial. Así es, Damara. Muchísimas gracias por esta introducción tan especial y bienvenidos a todos ustedes al episodio número 29 de nuestra segunda temporada. Y el título de esta lección, según el manual de Ven, sígueme, es Yo os guiaré. ¿Ok? Y bueno, queremos invitarlos a que puedan permanecer todo el episodio y puedan ayudarnos compartiendo lo que se les viene a la mente, alguna experiencia tal vez que tengan referente a los temas. Por cuestiones de logística, nosotros vamos a tocar únicamente dos principios de todos los que se explican, Damara. Esperamos que puedan estudiar en su casa la lección completa de manera individual y también con la familia, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, el primer tema que vamos a desarrollar es Doctrina y Convenios, sección 77. Dios da conocimiento a las personas que lo buscan. Damara, cuando estaba preparando esta parte, pues obviamente habla de Apocalipsis, ¿no? Un tema muy... José Smith y Sidney Rigdon ahí encontraron algunas cosas que no entendían. Y bueno, cuando hablamos de Apocalipsis, las películas, las series lo toman como el final desastroso, y entonces inclusive el nombre está un poquito desafiante, ¿no? En otras versiones de la Biblia, este mismo capítulo o este mismo libro se llama Revelaciones. Y es muy interesante cómo podemos tomar el nombre A mí sinceramente, por muchos años, Apocalipsis es un libro que se me hace muy complejo, difícil de entender. En cierta manera, como que cuando lo analizo, hay como si se fuera la claridad y viene algo oscuro. Y con la oscuridad da miedo, ¿verdad? Así es. Creo que a mí también siempre me ha costado trabajo entender un poquito Apocalipsis. Pero como dices, es como que esa parte, uy. De hecho, cuando estudié en instituto, me puse en un curso del Nuevo Testamento únicamente para poder entender un poquito más. Ya hace más de 20 años. Para entender un poquito más el Apocalipsis. Y bueno, el Apocalipsis no es para asustarte, aunque nos asuste a todos. Si a ti te asusta el Apocalipsis, ponnos una manita ahí que nos diga que sí. O para los amantes de la ficción, ¿no? Está muy bueno Apocalipsis. Así es. El Apocalipsis no es para asustarte, es para prepararte. Y ahí es cuando cambiamos de óptica y podemos ver lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos con este libro, ¿ok? Bueno, algo que me gusta de esta sección en Doctrina y Convenios es que se convierte como en un manual de preguntas y respuestas, una entrevista en la que José Smith hace sus dudas o dice sus dudas, y hay una respuesta desde los cielos para dar un mayor entendimiento de lo que quiso decir Juan cuando escribió esas revelaciones, ¿no? Justo me leíste la mente, Adrián, disculpa, porque cuando yo estaba estudiando esta sección,
veía el formato que es totalmente diferente a otras secciones, ¿no? Así es. Entonces, como dice Adrián, es pregunta, respuesta. Y el Señor contesta tan claro a José Smith, a su profeta, pues entonces me quedó maravillado que jamás, bueno, en lo personal, hubiera pensado estudiar las Escrituras y hacer preguntas tan abiertas claro. al Señor. Pues precisamente José Smith estaba traduciendo la Biblia o extractos de la Biblia con Sidney Rigdon y entonces llegaron al Apocalipsis y como todos nosotros ellos tuvieron muchas preguntas, pero en lugar de frustrarse o en lugar de querer adivinar por ellos mismos o filosofar qué es lo que estaba pasando, decidieron arrodillarse y preguntarle directamente al Señor respuestas sobre el Apocalipsis, ¿ok? Y bueno, existe una pregunta que dice, ¿qué es el mar de vidrio que habla Juan en el capítulo 4, versículo 6? Y me encanta la respuesta del Señor. Es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. ¿Okay? El artículo de fe dice su gloria paradisíaca, ¿no? Exactamente. Entonces la tierra donde lloramos, donde luchamos, donde también servimos, pero le batallamos día a día. Un día la tierra, Damara, también será glorificada, como todas las creaciones de nuestro Padre Celestial. Esto nos recuerda que la historia del mundo no va a terminar en destrucción. Yo sé que hay muchas teorías que nos estamos acabando la tierra, la capa de ozono, y sí, por supuesto, hay que cuidar a nuestra querida tierra, ¿verdad? Pero al final del día, el Señor va a glorificar este planeta y lo va a hacer algo muy especial. No va a ser destruido, la tierra también va a ser redimida. Y eso lo aprendemos gracias a las revelaciones que recibió José Smith, ¿no? El versículo 4 dice, ¿qué hemos de entender por los ojos y las alas que tenían los seres vivientes? Y aquí es donde mucha gente pensamos en diferentes criaturas, ya como que te empieza a dar miedito, ¿no? Y bueno, la respuesta, los ojos son una representación de la luz y conocimiento. Fíjate qué diferente, ¿no? Ajá. Es decir, están llenos de conocimiento y las alas representan el poder de moverse de un lado a otro. Y no solamente para moverse, sino también para obrar y actuar en el nombre de Dios. Entonces te das cuenta, hay diferentes significados. Los ojos significan conocimiento, las alas, acción. En otras palabras, Dios quiere discípulos, ¿sí? Que puedan ver claro y esa visión los lleve a actuar. Eso me gustó. ¿Ok? Entonces, no basta nada más, Damara, con saber o no basta nada más con tener las intenciones de actuar. Tenemos que aprender a ver, tenemos que tener conocimiento. Hemos hablado muchas veces que el Señor no requiere personas preparadas o muy preparadas, requiere una voluntad, pero esa voluntad nos debe de llevar a aprender, claro, a conocer, para poder actuar con un conocimiento también de las cosas. Uh-huh. Y me lleva a pensar algo, Adrián, que como miembros de la iglesia, a mí me gusta que la iglesia siempre ha buscado la forma en que los miembros obtengan conocimiento, ¿no? Pero de nada serviría que ese conocimiento se quedara solamente en nosotros. Es bueno que nosotros como miembros de la iglesia podamos compartir ese conocimiento con los demás y usar esas alas, ¿no? Para llevar esa luz. Así es, exactamente, poder usar esas alas que se nos están diciendo. Y entonces en el versículo 6, Damara, también había una pregunta que José Smith tenía. ¿Qué hemos de entender por el libro que Juan vio, sellado por fuera con 7 sellos? El número 7 tan místico, ¿verdad? Sí. Y bueno, la respuesta es que contiene la voluntad y los misterios de Dios revelados por Dios. Las cosas ocultas en su economía concernientes a la tierra durante 7,000 años de su permanencia, o sea, su duración temporal. Uh-huh. Nos está diciendo que la tierra, desde que fue creada hasta el momento en que va a ser redimida, va a durar 7,000 años. Y además que nosotros, el libro está dividido por 7 sellos, 7 etapas de 1000 años, y que nosotros estamos viviendo la 7ª etapa. Es decir, estamos en el 7º sello. Y también un libro sellado, ¿ok? Y me gusta a mí entenderlo así, que nosotros somos ese libro sellado y nosotros escribimos nuestra propia historia
en base a nuestras decisiones. Y si bien es cierto que el Señor le reveló a Juan lo que va a pasar con el mundo, las decisiones de lo que va a pasar con nosotros las tomamos día a día. Y nosotros escribimos esa historia, ¿no? Entonces, Damara, cuando tú no entiendes algo del Evangelio, en este caso José Smith y Sidney Rigdon no entendían el Apocalipsis. Cuando tú no entiendes algo, bueno, hay algo que no entiendas. y cuando llegas a esa parte, cuando llegas a esa parte, ¿qué haces? Aparte de tener muchas dudas y normalmente como seres humanos tener miedo, creo que después de pasarlo un rato vienen las dudas. Siempre, ¿no? Y yo soy muy curiosa. Si algo me gusta de mí, y bueno, tengo que resaltar lo que me gusta de mí, es que soy, Adrián diría que soy metiche, yo no soy metiche, ¿eh? Me gusta estar bien informada. Y si algo me gusta tener todos los ángulos de la información. Sí. Entonces, me gusta investigar. Entonces, si yo no sé algo, antes de equivocarme, sí me da mucho miedo de equivocarme. O el no saber, entonces, a veces me detengo, a veces como me equivoco, obviamente, ¿no? Pero me gusta investigar. Y yo creo que ese es un tema que hemos visto mucho aquí en el set, de preguntar al Señor. Y la forma más básica de preguntar al Señor es hablando con Él. O sea, no por teléfono, obviamente, ¿no? Pero 1-800, Señor. Doblando nuestras rodillas, ¿no? Así y es. que sale más económico que hacer una llamada por teléfono. Es curioso cómo el Señor contesta nuestras oraciones. Y qué bella oportunidad de José y de Sidney de poder interactuar o estar recibiendo revelación directamente tal cual como lo habla. Damara, en mi vida ha pasado muchas ocasiones que yo tengo una pregunta de qué rumbo debo de tomar y específicamente el Señor me manda respuestas a través de conversaciones con mis papás, con mi papá, mi mamá o con mi esposa, en donde de alguna manera ellos milagrosamente, guiados por la mano del Señor, me preguntan, claro, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y entonces yo comparto lo que me preocupa o a veces no, pero ellos de alguna manera logran compartirme un consejo y yo puedo sentir en muchas ocasiones cómo la mano del Señor está hablando a través de ellos. Y que son tal cual esas respuestas, ¿no? Como exactamente. Pareciera que saliera en nuestra memoria así como la R de respuesta. Y también milagrosamente yo conozco muchas historias de personas que tenían grandes problemas o grandes dudas en su vida y abren las escrituras y milagrosamente, porque eso sí es un milagro, el versículo gritando lo que tienes que hacer, ¿no? Te voy a compartir algo, Adrián, que me pasó en la mañana. Me reuní con un hoy querido amigo, hoy en la mañana, con un querido, apreciado amigo que ha sido maestro de mis hijos de danza. Okay. Y él está en un rumbo ahorita de su vida donde tiene que tomar decisiones importantes en su vida para crecer. No es miembro de la iglesia, es una persona muy querida para nosotros y precisamente nos compartía que tu esposa había hablado con él y que y que esas palabras que él recibió de ella hicieron tomar un rumbo diferente a su vida. Y yo, wow, eso me gusta, porque yo sé que si él conociera más del Evangelio, yo estoy segura que él sentiría el poder del Espíritu como lo ha sentido hasta ahorita, porque él ha compartido ocasiones especiales con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y me sonó mucho a lo que dijiste. Entonces, él sabe que él necesitaba esas palabras y nos compartió así. Yo necesitaba escuchar esas palabras para tomar decisiones en mi vida, ¿no? Okay. Entonces, el Señor nos contesta realmente nuestras dudas. Y no tenemos que ser miembros de la iglesia para saber que nos contesta. Claro. Porque el Espíritu está para todos. La luz de Cristo está para todos. Nosotros como miembros de la iglesia a lo mejor tenemos más bien, no a lo mejor, tenemos la compañía del Espíritu y nosotros lo sabemos, tenemos el conocimiento y recibimos la inspiración de Él. Sabemos de dónde viene. Pero a lo mejor la luz del mundo está para todos y lo vemos como una casualidad. Pero en realidad sabemos que el Señor está ahí para ayudarnos. Que nos cuesta entender de dónde viene la revelación es diferente, ¿no? Pero en realidad el Señor está ahí para darnos nuestra mano, ¿no? Y responder nuestras preguntas como a José. Gracias, Damara. Y precisamente eso es lo que quiero resaltar. Es muy bonito poder ver la sección 77 y ver cómo Dios responde las preguntas.
en momentos en los que había obscuridad en el entendimiento. Y en nuestra vida, tal como a este maestro que nos compartes, vamos a tener momentos de obscuridad en donde no vamos a poder saber qué camino tomar o ni siquiera muchas veces poder ver un camino al que podamos seguir avanzando. Yo me imagino lleno de neblina o lleno de obscuridad, ausencia de luz, sin saber si dar un paso para adelante o quedarme parado o retroceder. Y esos momentos en nuestras vidas son momentos de mucha angustia. Y la aplicación personal sacando algún extracto de algún conocimiento o una aplicación a nuestra vida diaria de este capítulo, yo creo que puede ser que en momentos de obscuridad o cuando nos falte entendimiento, debemos de presentarle a Dios nuestra situación, nuestras preguntas, nuestras dudas y tener la confianza de que Él las va a contestar y va a ser así de específico. Por más enmarañado que esté, que el mar de vidrios o la persona con ojos y alas, o sea, algo muy complejo, el Señor lo va a poder desmenuzar, pero tenemos que tener la humildad de poder arrodillarnos o sentarnos. Yo siempre recomiendo hacer un ejercicio de mano, anotar lo que estás pensando, anotar tus sentimientos, sacar preguntas y entonces orar específicamente por esa pregunta y inclusive tomar una decisión y preguntarle al Señor si es correcta esa decisión. Entonces, Damara, yo tengo una invitación para las personas que nos están escuchando esta semana. La primera, lea Apocalipsis 4 o 5 junto con Doctrina y Convenios 77. Y ahora, escoge un símbolo que no entiendas y pregúntale al Señor qué quiere enseñarte. Porque esta experiencia de José Smith no es exclusiva. Nosotros también la podemos experimentar. Claro que la respuesta que recibamos será una respuesta personal y no para la iglesia en general, ¿no? Entonces, la revelación no es un evento exclusivo de los profetas, ni de los líderes de los barrios o de las estacas. La revelación es una herramienta que el Señor tiene para cada uno de nosotros como sus hijos, y la invitación es esta, que busquemos revelación personal para nuestras vidas en los momentos más oscuros. Damara, no me gustaría pasar a otro tema sin antes corregir una pequeña parte doctrinal que ahorita me acabas de recordar, muy importante. No estamos viviendo en el séptimo sello, estamos viviendo en el sexto sello. El séptimo sello será el milenio. Ajá, el milenio. Okay. Así es. Gracias, Adrián, por la corrección. No, gracias a ti. Ya a veces sirve ser informada, investigar. Algo que me gusta del manual, Adrián, es en la introducción dice una parte, se las voy a leer, dice, y si esas bendiciones son difíciles de comprender ahora, en medio del ajetreo de la vida diaria, Él nos asegura ser de buen ánimo porque yo os guiaré. A veces nos cuesta un poquito entender las bendiciones del Señor, pero Él nos dice en sus escrituras que seamos de buen ánimo porque yo los guiaré. Y algo, Adrián, que me gusta para tener un buen ánimo es ser agradecidos. Y pues nos lleva al tema que yo escogí o que se me asignó para esta, que la verdad, bueno, le platicaba a Adrián en la mañana, ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero pues nos organizamos para esta sección. Entonces, yo había tomado otra y Adrián me compartió lo que esperaba de la clase. Entonces, al estudiarlo, fue inspiración pura, Adrián. La verdad es que tengo que reconocerlo. Y el título es Puedo recibir todas las cosas con gratitud. Tuve una muy bonita experiencia en la mañana con una amiga por este tema. ¿Te rindió mucho la mañana, Damara? Mucho, no tienes idea. Y entonces, me encanta lo que el Señor nos quiere hacer saber por medio de esta sección. Tenemos que ser agradecidos. Y creo que muchas bendiciones vienen a nosotros cuando somos agradecidos. Pero vamos a analizar un poquito más lo que el Señor dice, ¿no? Adrián, ¿me podrías ayudar a leer la sección 78, el versículo 19, por favor? Claro que sí, dice: y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado, y le serán añadidas las cosas de esta tierra, hasta 100 tantos, sí y más. No tienes idea cuánto me gustó esa escritura. Yo la he escuchado toda mi vida, pero lo que yo, revelación personal, aclarando, sentí en la mañana, cuando estaba volviendo a leer esa escritura,
me encantó. Hay algo que mi mamá siempre me dijo, hay un mandamiento con promesa, que es obedecer a los papás y tu vida en la tierra se alargará, ¿no? Se alargará. Pero yo al estar leyendo esto, veo una promesa que se cumple aquí en la tierra y es muy importante. Dice, y el que recibe todas las cosas con gratitud será glorificado y le serán añadidas las cosas de esta tierra, Adrián, hasta 100 tantos sí y más. A veces creo que podemos ver progreso temporal en personas, pero realmente si podemos analizar sus vidas, creo que deben de tener una parte de agradecimiento, porque el Señor los bendice. Claro. Fíjate, Damara, que la gran enfermedad de este ciclo puede ser probablemente la depresión y la ansiedad. Y cuando estos sentimientos han venido a mi vida, porque yo he sufrido de depresión y de ansiedad, y cuando he tenido estos sentimientos, la salida ha sido un diario de bendiciones o de agradecimientos. Precisamente la semana pasada me encontraba subiendo un cerro aquí de la ciudad, un cerrito, tampoco la montaña, ¿no? Fui con unos compañeros de trabajo y ya cuando veníamos bajando, este compañero me estaba compartiendo que sus ventas no habían sido tan exitosas como meses anteriores porque no podía dormir y porque estaba sufriendo de depresión. Entonces yo le comentaba, no cité ningún profeta, cité a Oprah Winfrey, ya lo he dicho en otros, me parece que la temporada pasada platicaba que ella recomienda que tengamos un diario de agradecimiento y que todos los días escribamos de 5 a 10 cosas por las que nos sentimos agradecidos. Y me encanta esta idea porque va muy, muy de la mano con el himno de la iglesia que dice cuenta tus bendiciones y verás. Y yo creo que esa palabra verás implica muchas cosas. Implica que te va a caer el 20, que vas a entender. Al final del día, la depresión es cuando nosotros estamos pensando por cosas por problemas que estamos teniendo, y la ansiedad es por problemas que van a venir en el futuro. Y cuando tú cuentas tus bendiciones, te das cuenta que la mano del Señor está contigo hasta en los peores momentos. Y si eres capaz en esos momentos de sacar por lo menos 3, 4 cosas, el corazón se va a alegrar, y también esos sentimientos. Entonces, yo te quiero invitar, si tú que nos estás viendo sientes depresión o sientes ansiedad profunda, escribe tus bendiciones y hazlo como un ejercicio constante y de por vida, para que puedas ver las bendiciones que el Señor te da. Así es, Adrián. Creo que un alivio para mí, porque creo que todos hemos llegado a sufrir estos males modernos que le llamamos, ¿no? Pues, han existido siempre, nada más que ahora les ponemos nombres o lo etiquetamos, ¿no? Lo etiquetamos. Pensar mucho en el pasado o pensar mucho en el futuro es algo que creo que todos llegamos a pasar en algún momento, pero tú nos compartías que te gusta meditar, y yo siempre he pensado que la meditación es un tipo de oración. Entonces, si nosotros realmente doblamos nuestras rodillas todas las mañanas y nos dedicamos a orar, es un buen principio para hacer lo que tú decías, ser agradecidos día con día, ¿no? Y precisamente la lección recomienda que hagamos una lista, y no precisamente de las cosas buenas. Dice, haz una lista de las cosas que realmente no creas que son bendiciones. Y vamos a sorprendernos mucho. Yo estoy segura que vamos a sorprendernos mucho. A lo mejor podemos ver muchas cosas que están pasando en nuestras vidas. Todos tenemos situaciones diferentes. Pero si vemos más allá de esas situaciones, veremos tal vez la bendición, ¿no? Y podemos dar gracias también por esas cosas que nos pasan. Hay un discurso en el manual que se titula Agradecidos en cualquier circunstancia, del presidente Dieter F. Uchtdorf. Está buenísimo, hermanos. Yo sé que siempre les decimos que están buenísimos los discursos, pero es que en realidad están muy buenos los discursos y vale la pena estudiarlos. Así como la lección, las escrituras, las secciones de Doctrina y Convenios, pero son muy buen complemento. Pues como a mí también me gusta ver todo, a mí también me gusta estar informado. Yo también estudié el discurso. Y si me permites resaltar solamente algunas partes. A ver si... Dice que la situación de cada persona es diferente. Sí. Y eso nos ayuda a entender que no podemos estarnos comparando con los demás.
Los detalles de la vida son únicos. Pero hay algo que podemos aplicar para todos. Dice, hay algo que podemos hacer a fin de que nuestra vida sea más dulce y feliz. Podemos ser agradecidos. Y dice el discurso que esto puede parecer contradictorio. Pues si me chocaron el día de hoy y me lastimé una costilla y mi cervical y perdí la entrevista de trabajo, ¿cómo puedo estar agradecido por eso? Bueno, no te moriste. Sí. A lo mejor una cuadra después iba a pasar otro choque y ahí sí te iban a cortar una pierna. No sé, no sé, ¿verdad? A lo mejor ser fatalistas en pensar que pudo haber salido más peor la situación. Hay algo que recuerdo mucho, Adrián, una vez platicando de cosas triviales de la vida con tu hermano, Carlos. Estábamos platicando que a veces nos quejamos mucho de las situaciones que nos pasan, ¿no? Y tuve que pagar esto, y me salió esto, y tuve que hacer esto. Y yo me acuerdo mucho que él dijo, pero la bendición está ahí. No la vemos, pero estamos diciéndola en nuestra misma queja, ¿no? Tenemos la forma de cubrir ese pesar. O sea, y esa es la bendición, poder tener el recurso, ¿no? Y cuando tengamos pesar, obedezcamos los mandamientos. Porque los mandamientos son pretextos que Dios pone para poder bendecirnos. Y ya nada más para cerrar esta parte del discurso, me gusta una parte que dice el de Uchtdorf, que me voy a permitir leerla. Dice, podemos escoger ser como el profeta José Smith, que mientras encarcelado en deplorables condiciones en la cárcel Liberty, escribió estas palabras inspiradas. Muy queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa sea a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer tranquilos, con la más completa seguridad que para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Podemos escoger ser agradecidos, Damara, pase lo que pase. Así es. Fíjate, Adrián, algo me gustó mucho que viene en el discurso. Dice que lejos de ser agradecidos nada más, debe de volverse un estilo de vida para nosotros. Órale. Eso me gustó porque hacemos más un estilo de nosotros el quejarnos de todo. Y creo que es algo que se contagia, así como el agradecimiento, pero como que decimos, es para entrar en el círculo, tengo que quejarme de algo para encajar. Pero no es así, hermanos, tenemos que ser nosotros ejemplo de gratitud con los demás. Y el Señor siempre va a ver la gratitud como algo bueno, y el Señor ha dicho que si nosotros obedecemos en esas cosas que Él nos pide, Él está obligado a cumplir con lo que Él nos dice. Nos ha pedido, sí, mientras nosotros cumplamos con el Señor. Vamos a leer, hace el último quinto domingo del mes, Adrián, tuvimos nuestra capacitación muy bonita. Muy, muy especial. Muy especial del área, precisamente directamente del Elder Montoya, que fue diseñada también por él. Entonces hablábamos un poquito de las cosas malas que pasan y cómo como miembros de la iglesia podemos tener fortaleza al salir de estas tribulaciones. Y hay una escritura que se mencionó en esa lección. Adrián, si me puedes ayudar a leer Filipenses 4, del 6 al 7. Claro que sí. Que el manual lo destaca, ¿no?, en la clase. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa primera parte me gusta, ¿no? Porque nos invita a elevar una oración al cielo, ¿no? Y dice la palabra afanosos. Muchas veces nos concentramos en el problema, nos concentramos tanto, nos afanamos tanto en analizar el problema que olvidamos buscar soluciones. Así es. Pero es algo muy importante. Podemos pedir al Señor en oración, pero dice que con acción de gracia. A veces, y creo que me confieso a veces culpable, vivimos en el ajetreo y solamente pedimos en lugar de agradecer. Y es un ejercicio que debemos de hacer constantemente. No solo pedir al Señor. Y Él dice que si pedimos con acción de gracia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, a veces pasan cosas, tragedias tan fuertes en nuestra vida que es difícil de entender.
pero la paz del Señor va a estar ahí y es una promesa que Él nos da. Entonces me gustó la clase del quinto domingo porque hablábamos de temas muy fuertes en cuanto a terrenales, ¿no? Muertes. Desafíos que han tenido algunos hermanos miembros de iglesia. Aquí en México. Injusticias, que realmente han sido injusticias porque vemos a personas tan buenas que sirven al Señor y están al día, por decirlo de una forma, ¿no? Están al día con el Señor. Y dice uno, ¿pero por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Pero si nos mantenemos agradecidos, se escucha fácil, ¿va? Pero es difícil hacerlo. Creo que tendremos esta porción del Espíritu que el Señor dice, podremos sentir paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tal vez el mundo no lo entenderá porque si mi mamá o un hijo falleció, pero estoy calmada y no estoy como Magdalena tirada en el suelo llorando, ¿no? Que se respeta, obviamente todos tenemos dolor. Y es algo muy importante, Adrián, perdón, es algo muy importante que debemos de reconocer. La separación terrenal es dolorosa y obviamente nos va a doler y vamos a sufrir la ausencia de nuestros seres queridos. Pero el Señor nos va a ayudar, nos va a llenar, inundar de esta paz que sobresale todo entendimiento, ¿no? Entonces, es difícil, pero podemos lograrlo. Y en el discurso, Adrián, retomando el discurso, viene una parte que me encantó y quisiera terminar mi parte compartiéndoles esto. A veces el presidente Woodward dice que estamos esperando el arco iris después de la tormenta. Y incluso de tanto que lo esperamos, no disfrutamos la lluvia. Y tal vez hay tribulaciones donde no se puede disfrutar la lluvia, ¿no? Es tanto el dolor, pero por ejemplo en la muerte de un ser querido, pensar en la lluvia es vivir todos esos momentos felices que vivimos con la persona. Y aunque el arco iris no salió como yo quisiera, a lo mejor no brilló en el cielo completo, esperamos verlo de pie a pa, pero no lo vemos completo. Y a lo mejor no vamos a ver la bendición que nosotros esperamos, pero sí la que el Señor necesita que nosotros tengamos en ese momento. Entonces me gustó mucho esto, que disfrutemos la lluvia, hermanos, a pesar de que no salga ningún arco iris, y que podamos vivir nuestra vida con gratitud de tal forma que podamos ser felices pese a cualquier tribulación que pueda llegar a nuestra vida. Es difícil, pero podemos lograrlo, creo, con la ayuda del Señor. Sí, y eso es lo que yo me llevo de la clase, Adrián. Muy bien. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, Damara, para compartir con ustedes y contigo las cosas por las que yo estoy agradecido. Yo estoy agradecido por vivir en un país libre, en donde puedo compartir mi testimonio y donde puedo compartir vocalmente mis creencias. Estoy agradecido por vivir en una ciudad donde hace mucho calor y donde cada vez es más difícil estar fuera a mediodía. Agradezco también por tener la oportunidad de tener hijos y de poder convivir con ellos y de poder experimentar situaciones que nos hacen a veces estar enojados o estar tristes. Y agradezco también por mi grupo de amigos que me sostienen y me ayudan. Y realmente yo creo que podemos hacer una lista infinita de las cosas, pero especialmente estoy agradecido con Dios por haberme puesto en el camino a una mujer maravillosa que es mi esposa y mis cuatro fantásticos que son mis hijos, que día a día son mi luz y mi motivo para seguir adelante. Qué bonito. Yo solo voy a agregar por 2. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les recordamos que es muy importante que podamos analizar las Escrituras, que podamos leer y tener ese espacio con Dios para permitir que Él comparta lo que Él quiere que aprendamos de esta lección. Si llegaste hasta aquí, fiel a la tradición, por favor compártenos en los comentarios un emoji. ¿Te parecen las manitas cruzadas? De agradecimiento. De agradecimiento. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.